Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Bienvenidos a la 6ª temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal donde ponemos palabras a lo que sentimos y damos sentido a lo que vivimos. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de esta recién estrenada temporada del podcast. En el episodio anterior hablé junto a la psicóloga Andrea Martínez sobre esa sensación tan común de que todos avanzan menos uno mismo. Fue una conversación muy chula y aunque hablamos de muchas cosas, sentí que todavía quedaban ideas por desarrollar. Así que hoy vengo sola a seguir pensando en voz alta, a poner palabras a algo que quizá tú también has sentido alguna vez. Hoy quiero hablarte de esa duda tan recurrente y tan incómoda que aparece cuando miramos nuestra vida y nos preguntamos: ¿y si no estoy donde debería? ¿Y si me estoy conformando con menos de lo que merezco? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si no estoy aprovechando todo mi potencial para vivir una vida significativa y con propósito? ¿Y si ya es tarde para empezar? ¿Y si no sé cómo hacerlo? Son preguntas que no siempre tienen respuesta inmediata, pero que remueven porque nos confrontan con nuestras expectativas, con lo que creíamos que tendríamos resuelto, con lo que soñábamos para esta etapa en la que estamos y todavía no llegó, con lo que vemos que sí están siendo, haciendo y consiguiendo los demás. Hoy quiero invitarte a quedarte conmigo para mirar e intentar desgranar un poco lo que hay debajo de esa sensación tan humana y tan habitual a la vez. Porque sí, esa sensación es muy común, pero no se presenta igual en todas las personas. Cada quien lo lleva a un lugar distinto. A veces aparece en lo profesional, como ese vacío que te deja un trabajo que ya no te motiva, o la frustración de no haber encontrado todavía algo que te ilusione, o la sensación de decepción contigo mismo, porque aun sabiendo que no estás donde quieres, tampoco sientes que estés haciendo nada por cambiar o por moverte. Otras veces se cuela en lo económico, esa angustia de ir muy justo cada mes, de sentir que no llegas o que aún no has conseguido esa estabilidad que supuestamente ya deberías tener. También puede doler en lo personal, cuando ves gente a tu alrededor que forma una pareja, tiene hijos, forman una familia y tú sigues con el anhelo de poder lograr eso algún día y con la sensación de que si te dejas caer mucho estarás fuera de tiempo. Y a veces no se trata de lo que pasa fuera, sino de lo que pasa dentro. Esa desconexión contigo mismo, esa sensación de no reconocerte, de no estar siendo la persona que pensabas que serías a esta altura de la vida. Por eso es tan importante hablar de esto, porque no hay una sola forma de sentirse fuera de lugar o de pensar que vas tarde. Cada quien lo vive desde su historia y desde sus propios deberías. Pero claro, ¿qué significa exactamente no estar donde debería? ¿En base a qué lo decimos? ¿Quién marca ese lugar correcto en el que se supone que ya tendríamos que estar? Porque cuando decimos esa frase, no la decimos como una simple observación, la decimos con peso, con juicio, como si no estar ahí implicara un error, como si estuviésemos fallando. Pero, ¿fallando a qué? ¿A quién? A veces ni siquiera sabemos responder a eso, solo sentimos que vamos tarde, que algo no está bien, que la vida de los demás parece más resuelta, más ordenada, más exitosa, y ahí aparece la duda, el agobio, la culpa. Lo curioso es que ese donde debería estar, entre comillas, muchas veces ni siquiera es algo que hayamos elegido conscientemente. Es un lugar imaginario, construido con lo que vemos en redes, lo que la sociedad aplaude o lo que se espera en nuestra familia o en nuestro entorno. Y claro, cuando tu realidad no encaja con ese modelo idealizado, te sientes fuera de lugar, aunque en el fondo ese modelo ni siquiera tenga que ver contigo. A veces, sin darnos cuenta, vamos acumulando algunos deberías, como: a esta edad ya debería tener pareja o estar más estable emocionalmente o tener claro a qué me quiero dedicar. Pero, ¿quién decide todo esto? ¿Quién escribió ese guión que supuestamente todos debemos seguir? Lo curioso es que muchas veces sentimos que estamos fallando, pero no sabemos exactamente a qué. Como si hubiéramos firmado un contrato invisible con la sociedad, la familia, Instagram, con nuestras versiones pasadas y ahora cargáramos con la culpa de no cumplirlo.
El otro día escuchaba a una chica contar su historia. Le había costado mucho quedarse embarazada y decía que en ese proceso se agobiaba tanto que acababa diciéndose cosas a sí misma como: yo es que no sirvo ni para ser mujer porque no consigo quedarme embarazada y esto es una cosa de la naturaleza. Lo contaba como con distancia, con ternura y reconociendo lo dura que había sido con ella misma. Decía algo así como: ahora lo pienso y digo, qué estúpida fui, qué disparates me decía, pero en ese momento me castigaba un montón, cuando ni siquiera era culpa mía, evidentemente. Y esa frase se me quedó grabada, porque lo que ella decía, en el fondo, no iba solo de la maternidad. En este caso era la imposibilidad de ser madre, pero podría ser cualquier otra cosa. No tener pareja, no tener un trabajo estable, no ganar lo suficiente, lo que sea. Y ahí ya no aplicamos la lógica. Se nos olvida que hay miles de factores que no controlamos. Cargamos con la culpa y el mensaje que nos damos es brutal. No valgo, no soy suficiente. Es como si viviésemos como un fracaso personal aquello que no conseguimos. Y tal vez ahí es donde aparece la pregunta clave. ¿Qué significa realmente avanzar? Porque esto es algo muy personal que depende de tu situación actual, de tu contexto y además no es algo estático, sino que va cambiando con la edad, con el paso del tiempo y las vivencias acumuladas. Habrá para quienes avanzar signifique conseguir un ascenso o un reconocimiento, dar un paso más en su relación, comprometerse, tener hijos, emprender, aumentar las ventas de su negocio o el número de seguidores, conseguir un cambio físico, sacarse la oposición. Y habrá para quienes avanzar en este momento de su vida sea curarse de una enfermedad, empezar a dormir mejor, crear pequeños hábitos y rutinas, aunque cueste, hacer las paces con su cuerpo, mirarse al espejo con un poco menos de juicio, dejar de mirar el perfil de esa persona, elegir no escribir aunque tengas 1000 cosas que decir, aplicar el contacto cero y resistir la tentación de romperlo cuando te sientes sola o solo. A veces el avanzar está en gestos cotidianos. No somos proyectos de productividad, no tenemos que estar siempre creciendo, moviéndonos y dando pasos. Hay épocas de mucho, épocas de poco, hay épocas de empuje y otras en las que simplemente estás sosteniéndote y esto también es parte del ciclo. Cada uno tiene sus tiempos, su proceso, su curva de aprendizaje. Por eso es importante resignificar el concepto de avanzar, pero resignificarlo para cada uno, de forma realista, sin idealizar. Y es que esta sensación de no estar donde deberíamos muchas veces no aparece sola. A veces nace de la comparación y también de lo que vemos en las redes. Porque es aquí donde mostramos nuestras mejores fotos, nuestros logros, nuestros hitos y estamos expuestos constantemente a lo que otros tienen, hacen y consiguen. Por eso son un arma de doble filo. Pueden jugar a nuestro favor si las usamos como fuente de inspiración y aprendizaje, pero también pueden jugar en nuestra contra cuando nos comparamos e idealizamos. En esta presión social por avanzar, es como si las redes marcaran un ranking del éxito en torno a la idea de a más movimiento y más logros compartidos, más valor y más validación. Y eso genera una sensación de carrera permanente. Pero claro, tú solo estás viendo una parte de la película, una muestra de toda la realidad que hay detrás. No ves las renuncias, el precio a pagar, las dudas de esa persona. Vemos el logro, pero no el trayecto. Tú solo ves a una persona que ha ampliado su negocio, a otra que le han dado un premio o reconocimiento, al otro que ha logrado un cambio físico espectacular, otra que se ha ido a vivir a Bali o que está disfrutando de sus vacaciones en un lugar paradisíaco. Y entonces es como si no avanzar en estos aspectos fuese sinónimo de estar perdiendo el tiempo o desaprovechando la vida. Es como si se activara un debería interno. Yo también debería estar consiguiendo cosas. Y eso puede hacer que dejes de valorar lo que estás haciendo. Una de las áreas donde más se ve esta comparación es en lo profesional. Y cuando hablamos de estancamiento en lo laboral hay que matizar. No es lo mismo una persona que siente ansiedad solo de pensar en ir a trabajar, que vive su empleo como una amenaza o una fuente de estrés, que alguien que va a trabajar en piloto automático, que no es que odie su trabajo, pero tampoco le entusiasma. En el primer caso, claro que conviene plantearse un plan B, pensar a medio o largo plazo cómo salir de ahí, o bien, si no es posible, buscar ayuda, terapia que te ayude en la medida de lo posible a reconciliarte con tu trabajo para que, sin quizás ser una fuente de disfrute, no sea una carga. Porque está claro que estar todo el día en un sitio que te enferma y que te desgasta no es sostenible. Pero en el segundo caso, tal vez el trabajo no tiene que ser el lugar donde brilles. Quizá tu trabajo no te apasiona ni te representa del todo, pero paga tus facturas, te da estabilidad y no te roba la paz. Y eso es mucho más de lo que parece.
Ahora mismo está muy en auge el trabajar con propósito, el emprender, el ser tu propio jefe, y esto genera una sensación colectiva de frustración, de que si no amas lo que haces estás perdiendo el tiempo y desaprovechando tu potencial. Lo vemos en redes sociales, está en las conversaciones del día a día, en reels, en frases motivadoras tipo elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Y lo digo yo, que hace no mucho estaba muy empecinada con el tema del propósito y con la idea de no conformarte con algo que te pague las facturas, sino querer aspirar a algo más. Y detrás de esto creo que también hay una idealización del trabajo con propósito, pero lo veo aquí y ahora, antes no lo veía de la misma forma. Estamos en ese momento de la historia en el que el éxito a alcanzar viene de la mano de un trabajo que te guste y que además te vaya bien. Y claro que esto suena muy tentador. ¿Quién no querría ganar dinero haciendo algo que le gusta, siendo libre, sin jefes y sin horarios? Claro que hay algo valioso en animarse a hacer algo propio, en intentarlo, en buscar caminos más alineados con lo que uno quiere. Ahora bien, muchas veces lo vemos desde fuera, sin darnos cuenta de todo lo que eso implica. Y es que el emprender puede ser súper motivador y agotador a la vez, porque esa libertad viene a veces con ansiedad, incertidumbre, inestabilidad económica, soledad, autoexigencia. Por eso es importante no distorsionar y mantener a raya las expectativas, porque incluso la gente que tiene un trabajo que le gusta, hay días que no tiene ganas de grabar ese vídeo o de ir a ese evento o de dar ese concierto. Porque sí, tal vez esa persona disfruta de su trabajo, pero le dedica tanto tiempo que quizá descuida otras áreas de su vida, o no puede tomarse un mes real de vacaciones sin volver con el doble de tareas acumuladas. La fama o el reconocimiento conlleva también lidiar con haters, la presión de rendir, la pérdida de la intimidad y el anonimato, el que te hagan fotos por la calle o saquen de contexto ciertos titulares. Estoy poniendo la cara menos amable del reconocimiento, porque creo que la parte buena la conocemos todos, pero se nos olvida que no existe una sin la otra y que detrás de cada decisión hay también renuncias. Y que no eres menos valioso si decides no emprender, si prefieres un sueldo fijo y una previsibilidad en tus rutinas y en tus tareas. No todo deseo de seguridad es cobardía o falta de ambición, y no todo deseo de rutina es conformismo. A veces es simplemente conocerte lo suficiente como para saber qué estilo de vida va más contigo, y eso también es éxito, aunque no tenga tanto glamour. Y no todo el mundo quiere dedicarse a eso, pero es que no todo el mundo puede tampoco. Antes lo que se envidiaba era ser jugador de fútbol, cantante, modelo, actor o actriz. Y ahora la aspiración va más hacia la idea de vivir de las redes sociales o sacar un dinero a través de las marcas, los seguidores y los servicios online. Y parece más fácil de alcanzar porque todo el tiempo vemos ejemplos de gente que lo ha logrado, pero siguen siendo una minoría. Solo que ahora nos los cruzamos diariamente, están al otro lado de la pantalla, en Instagram, YouTube, TikTok, y existe esa proyección de si ellos pudieron, yo también. Y puede que sí, o puede que no. Creo que hay que intentarlo, hay que llamar puertas, hay que currárselo, y también hay que aceptar que no todas las metas se logran y que no todo el esfuerzo se traduce en lo que tú esperabas, y eso no lo hace de menos. Hay personas que se preparan durante años para una oposición, para una plaza, para un sueño concreto. 5, 7 o 10 años de esfuerzo, estudio, renunciando a otras cosas. Y llega un punto en el que tienes que asumir que ese sueño, por la razón que sea, al menos de momento, no llega. A veces simplemente no se da. Y es un tortazo de realidad porque no sabes en qué punto poner el fin. Porque igual supone tener que tragarte tus palabras, desdecirte. Y porque cuesta decidir que hasta aquí, que ya no más, y tener que cerrar una etapa sin el final que esperabas. Y muchas veces la diferencia entre lograrlo o no es el mérito. A veces es el contexto, el privilegio, la suerte o el momento justo. Pero entrar en bucle en por qué otros sí y yo no, tampoco te conduce a nada. Y asumir eso no es quitarnos la responsabilidad que tenemos para sentirnos mejor o consolarnos, sino simplemente tomar conciencia de que hay aspectos que escapan a nuestro control y que muchas veces soltar una idea, una meta, un sueño no es retroceder, es elegir otra forma de seguir, y eso también es avanzar. Y avanzar también es cambiar la manera en la que te estás mirando, porque cuando ponemos el foco solo en lo que nos falta, entramos en una especie de bucle. Siempre va a haber algo que nos falte o que no nos guste tanto o que quisiéramos mejorar, siempre. Y si solo nos definimos por lo que nos falta, tendremos una sensación constante de carencia, como si nunca fuera suficiente, como si siempre estuviéramos por detrás. Pero no todas las áreas de nuestra vida tienen que estar destacando todo el tiempo. No necesitamos sentir plenitud en cada frente.
A lo mejor tú aspiras a ser como ese referente que tienes, que vive de su pasión y gana dinero haciendo lo que le gusta, y sin embargo esa persona, sin conocerte, admira partes de tu vida que tú ni siquiera valoras. Y no se trata de conformarte, se trata de ver el conjunto completo, no solo un recorte o un área. Porque cuando te comparas con alguien, muchas veces lo haces desde lo que a ti te falta y al otro le sobra. Pero no ves lo que hay detrás, no ves qué le falta a esa persona, no ves a qué tuvo que renunciar. El error es pensar que hay alguien que sí está pleno, que tiene todo bajo control y que eso que él o ella tiene es lo que nos falta a nosotros para estar bien. Y esto lo hacemos a menudo. Vemos a alguien que ha emprendido y creemos que vive con libertad, propósito, seguridad. Vemos un cambio físico o una mudanza espectacular y pensamos, si yo estuviera ahí, todo encajaría. Y no lo pensamos como una posibilidad, lo sentimos casi como una certeza, como si nos faltase justo eso para poder respirar tranquilos. Pero lo que estamos haciendo en realidad es idealizar, proyectar nuestras frustraciones, nuestros vacíos o nuestras ganas de cambiar sobre una imagen que ni siquiera es completa. Le damos al otro la felicidad redonda, sin matices. Nos convencemos de que hay personas que sí están donde toca, viviendo lo que toca, creciendo como toca, y nos colocamos a nosotros mismos en el otro extremo, el del fallo, la lentitud, la insuficiencia. A veces incluso idealizamos nuestro propio proceso de crecimiento. Pensamos que ya deberíamos estar más evolucionados, más serenos, más seguros, como si crecer fuera ir tachando casillas de superación emocional. A estas alturas no debería afectarme esto, o ya tendría que haber aprendido a poner límites, o con todo el trabajo personal que he hecho no debería sentirme así. Y lo convertimos en una trampa, porque en lugar de ver nuestro camino con humanidad, nos exigimos ser perfectos, incluso en nuestro desarrollo. Pero crecer no es lineal ni es limpio. La vida de nadie es tan ideal como parece. Todo el mundo duda, todo el mundo arrastra cosas, todo el mundo se siente perdido en algún momento, solo que no lo vemos, porque lo que se ve no siempre es lo que es. Y porque cuando idealizamos, dejamos de ver la realidad y empezamos a pelearnos con la ficción, con una vida que no existe tal y como la imaginamos. Y lo mismo pasa con el progreso. Muchas veces imaginamos el avanzar o el progresar como si fuera una escalera. Primero estudias, te gradúas, consigues un trabajo, te independizas, formas una familia. Es como si hubiera un calendario vital marcado. Y claro, si en algún punto te sales de ese guión, porque cambias de carrera o porque no puedes independizarte o porque no tienes una pareja o un trabajo que te llene, te sientes perdida. Parece que vas tarde o que algo va mal contigo. Como si hubiera un orden establecido y una dirección única hacia arriba. Pero la realidad es que avanzar no siempre sigue ese patrón. No es una línea recta ni un proceso ordenado. A veces das pasos hacia atrás, vueltas en círculo, tienes momentos de pausa y sin embargo todo forma parte del camino. De hecho, uno de los ámbitos donde esto se vuelve más evidente es en el amor, porque ¿qué hay de la soledad no elegida? De ese deseo profundo de compartir la vida con alguien y la frustración que genera no encontrar esa conexión. Porque sí, está el discurso este de mejor sola que mal acompañada. Y claro que es cierto, pero eso no borra el deseo que alguien pueda tener de construir con otra persona. No quita las ganas de que llegue el amor, uno bueno, uno sano. Y tampoco hace más fácil la espera. Sobre todo cuando a la ecuación se suman los miedos. Se me va a pasar el arroz, me voy a quedar solo. ¿Y si hay algo mal en mí? ¿Y si no soy suficiente para que me elijan? ¿Y si lo único que me queda es resignarme? Y aunque racionalmente no hay una edad exacta para enamorarse ni una fórmula mágica para encontrar pareja, emocionalmente el reloj interno hace tic-tac y cada vez que alguien a tu alrededor empieza una relación, se casa, tiene hijos, se activa esa sensación de estar fuera de tiempo, como si todas las puertas se fueran cerrando mientras tú sigues esperando frente a la tuya. Lo que pasa es que la vida no siempre recompensa nuestros deseos con exactitud, no siempre coincide lo que queremos con lo que llega, y eso frustra y duele. Pero no habla de tu valía. Y aunque el amor no se puede forzar ni fabricar, también es cierto que hay cosas que sí están en nuestras manos. Acciones, actitudes, cambios de mirada que pueden abrir caminos. No garantizan resultados, pero sí generan movimiento. ¿Qué sí está en tus manos cuando deseas encontrar el amor? Primero, quitarte la culpa o la vergüenza por verbalizar que te gustaría tener pareja. Porque en un momento como el actual, en el que se valora tanto la independencia, el fluir, parece que desear estar en pareja te convierte por defecto en un ser necesitado, dependiente y que no sabe completarse si no es con otro. Y esto no es así.
Habrá quienes tendrán que revisar desde dónde buscan, porque es cierto que en muchas ocasiones se busca pareja para llenar un vacío, para evitar la soledad o como forma de buscar validación externa. Y aquí sí habría que replantearse, oye, ¿estoy buscando compañía o salvación? Porque es un peso muy grande para la otra persona. Y habrá quienes, aun estando ya bien consigo mismos, quieran sumar a otra persona a su vida, con quien compartir, con quien formar una familia, y es totalmente lícito este deseo. Pero el desde dónde eliges cambia todo. Por otro lado, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues a veces hay que salir al mundo, hay que exponerse, hay que abrirse, conocer. A veces también pasar por citas aburridas o que nos dejen con la sensación incluso de haber perdido el tiempo. Y es cierto que esto cansa, pero quedarse solo en casa esperando a que aparezca alguien muchas veces perpetúa el estancamiento. Que habrá personas a las que le habrá salido más rodado que a otras y quizá no hayan tenido que irse muy lejos a buscar. Quizá la pareja que tienen hoy en día pues será su vecino o un amigo que le han presentado, pero no siempre todo se da de forma rápida y fácil o la vida te lo pone al alcance de tu mano. A veces hay que salir a buscar. También se puede pedir ayuda. No todo hay que resolverlo solo o sola. Hablar con un terapeuta puede ayudar a identificar miedos, patrones o bloqueos. A veces estamos atrapados en repeticiones que no vemos hasta que alguien más nos las refleja. Otra cosa que podemos hacer es cuestionar la idea de amor romántico. Y es que muchas veces tendríamos que preguntarnos, ¿estoy buscando una pareja real o una imagen idealizada que me enseñaron desde pequeña? ¿Estoy mirando el amor como una meta a cumplir, un cheque en la lista o como una experiencia a vivir? ¿Qué distorsión del amor estoy haciendo que me aleja de lo que quiero encontrar? Y por supuesto, cuidar tu mundo mientras tanto. Estar soltero no significa estar vacío. Puedes tener vínculos profundos, proyectos que te entusiasmen, espacios que te nutran. El amor romántico no debe ser el único lugar desde el que recibir cariño, escucha o compañía. Y mientras llega, si llega, puedes construir una vida significativa que te llene. Y a veces también lo que podemos hacer es descansar de buscar. A veces necesitamos una pausa. No rendirse, sino simplemente no estar todo el rato en modo alerta, pareja a la vista. Dejar que el deseo siga ahí, pero sin que consuma todo el espacio mental. Volver a ti, reconectar contigo, con tus hobbies y desde un lugar más relajado, abrirte. Otras veces, cuando hablamos de todos avanzan menos yo, lo que esconde detrás no es un trabajo que no llega, o una pareja que no aparece, o un sueño que no se cumple. A veces es la biología, es ese deseo profundo de ser madre y no poder, sobre todo cuando imaginabas tu futuro con hijos, cuando ya tenías el nombre elegido y la vida armada alrededor de esa idea. Y de pronto no puedes y te tienes que enfrentar a pruebas médicas, a nuevos métodos, a intentarlo una y otra vez, a veces con ganas y otra ya como con desesperación. Y en estos casos aparece mucho la culpa y el castigo hacia una misma, como si eso te restase valor como mujer. Pero lo cierto es que ser mujer no es sinónimo de ser madre, y no poder ser madre no borra tu valor ni tu feminidad. Pero claro, eso no quita que cada embarazo ajeno duela, que cada comentario imprudente o cada vez que te preguntan, bueno, ¿y vosotros para cuándo?, lo vivas con incomodidad. Y además, al tener pareja, la culpa se multiplica, porque hay una parte de ti que no solo llora por lo que no tendrás, sino por lo que crees que estás quitando al otro, como si fuera tu responsabilidad cargar con la tristeza de los dos. En estos casos, ¿qué podemos hacer? Cuando el deseo de ser madre no se concreta o no se materializa, hay pequeños pasos que dar, que aunque no borren de pronto el dolor, nos ayudan a no perdernos en él. Primero, separar tu valor de tu fertilidad. Porque la realidad es que no eres menos mujer por esto, ni estás menos completa, ni tu cuerpo te ha fallado, ni tu historia es una vergüenza. Eres valiosa por cómo eres, por todo lo bueno que tienes para dar y por los otros roles que representas. También centrarte en tu relación de pareja o en cultivar la relación de amistad o familiar. Y es que muchas parejas se distancian con la llegada de un hijo, porque la maternidad y la paternidad exigen, desgastan y remueven. Y no es querer consolarse con lo malo para minimizar mi dolor, pero es importante decirlo. Los hijos no garantizan la felicidad en la pareja, no la sostienen por sí solos, no la completan mágicamente. En cambio, tú tienes la posibilidad de seguir construyendo esta relación de pareja o el resto de vínculos. Puedes rediseñar vuestro proyecto común. No hay un único modelo válido para todo el mundo y también la posibilidad de centrarte en lo que tienes delante en lugar de en lo que no tienes. ¿Y por qué no explorar formas de maternar diferentes? No es para todas las personas ni tiene por qué ser un consuelo, pero a muchas personas les ayuda a mirar más allá de la maternidad biológica. Hay muchas formas de maternar que no dependan del parto. Ser tía, ser mentora, ser madrina. También volver a ti, a tus proyectos, a tus deseos, a tus hobbies.
ver tu cuerpo no solo como un espacio reproductivo, sino como fuente de disfrute, de descanso, de movimiento, de placer. Y si lo necesitas, pedir ayuda. Hacer terapia puede darte un espacio seguro para poner en palabras todo esto. Al duelo, al cansancio, a la frustración, a la culpa. No tienes que sostenerlo todo sola. Hablar con un profesional puede ayudarte a entender tus emociones y a transitar este proyecto con más amabilidad hacia ti misma. Y después de todo esto, y para cerrar también el episodio, si algo quiero destacar es que no deberías nada. Por eso elegí este título, porque y si no estoy donde debería, ya lleva implícita una trampa, la de asumir que hay un lugar concreto al que tendríamos que haber llegado, que hay un único camino correcto, que vamos tarde, que no estamos a la altura, que algo hicimos mal. Y no estás en deuda con nadie, no debes pareja, no debes hijos, no debes un trabajo brillante, ni un cuerpo perfecto, ni plenitud constante. Lo único que te debes es honestidad contigo misma, escucharte, sostenerte, revisar si lo que estás deseando es tuyo o aprendido. Porque muchas veces lo que creemos que deberíamos querer, en realidad no lo deseamos tanto. Nos lo contaron, lo vimos repetido 1000 veces, lo asumimos como lo normal, pero no lo cuestionamos. Y eso es lo primero que te propongo, cuestionar, pararse y preguntarse, ¿de verdad es esto lo que quiero yo o solo creo que debería quererlo? Segundo, dejar de mirar solo lo que te falta, porque si solo te comparas con lo que otros tienen y tú no, nunca vas a ver todo lo que sí hay en tu vida. Tercero, protegerte. Y esto también incluye regular tu exposición a redes, a ese bombardeo constante de vidas que parecen más interesantes, más exitosas, más completas. Es un escaparate muy cuidado, no una medida justa para evaluar tu camino. Y al mismo tiempo hacerte cargo, porque no se trata de resignarte ni de esperar que la vida haga todo sola. Si estás en un trabajo que te está quitando salud, energía, paz, mira si puedes plantearte un cambio, aunque sea lento. Si sientes que te falta impulso, busca acompañamiento, rodéate de otras personas, pide ayuda. Si deseas una relación, ábrete, sal, habla de ello, permite que los demás sepan que estás en búsqueda. Solo que hay cosas que no dependen del todo de ti. Y ahí entra aceptar también. No todo se puede controlar y eso también forma parte de vivir. Avanzar no es una línea recta, a veces das vueltas en círculo, retrocedes, te detienes, pero todo forma parte del trayecto. Así que, si no estás donde deberías, entre comillas, estás donde estás y desde ahí también se puede construir. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar escuchando al otro lado un día más. Recordaos que con vuestras valoraciones en Podimo, vuestros me gusta en iVoox y vuestras 5 estrellas en Spotify, me ayudáis a que la comunidad crezca y a que más episodios como estos sigan siendo posibles. Os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos próximamente en una nueva entrega del podcast. Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de Primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios.